La región del Guavio transmite Teusacar Radio. 88.1 frecuencia modulada HJOO. Emisora de interés público de la Administración Municipal. Teusacar Radio. Primera emisora en Colombia que emite su señal con energía 100% renovable. La señal de Teusacar Radio 88.1 FM llega a cada rincón del municipio de La Calera a través de energía solar y eólica. Innovamos con energías limpias. La Calera, un lugar para todos. ¿Qué es la comunicación asertiva? ¿Comunicación asertiva? Asertividad en el trabajo. En reuniones usa frases como propongo que o ¿qué opinan si? Para ser firme y colaborativo. Esta es una campaña de la Alcaldía Municipal de La Calera. Atención, artistas, creadores, gestores y sabedores culturales de La Calera. La Alcaldía Municipal, a través de la Secretaría de Cultura y la Casa de la Cultura, abre la convocatoria al Programa Municipal de Estímulos Culturales 2025. Postúlate y sé parte de esta iniciativa que reconoce el arte y la cultura como motores de transformación social. Consulta las bases en nuestras redes sociales o acércate a la Casa de la Cultura. La Calera vibra con su gente y su cultura. Juan Carlos Hernández Arévalo, alcalde. La Calera, un lugar para todos. Teusacar Radio. Más cerca a la comunidad. Durante 105 años, la Fuerza Aérea Colombiana ha tenido un leal testigo en cada vuelo: el cielo, que también en su inmensidad nos ha permitido resguardar los tesoros naturales y defender la soberanía nacional. En el infinito cielo han estado nuestros sueños y ahora vamos más allá. Así se va a las estrellas. Cordial saludo para ustedes, amables oyentes. Bienvenidos nuevamente. Estamos en Teusacar Radio con noticias maravillosas para ustedes, para sus hijos también, especialmente para ellos. Y es que tenemos unos invitados muy especiales el día de hoy, quienes nos acompañan nuevamente aquí en la cabina de Teusacar Radio, porque hay extraordinarias noticias. Nuestros invitados hacen parte de una de las fuerzas más importantes de nuestro país, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, de la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas de las FARC. Así que nuestros invitados del día de hoy son la mayor Tatiana Benavides y el técnico subjefe Wilson Santana, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Mayor Benavides, un placer tenerla nuevamente en los micrófonos de Teusacar Radio. Yolanda, muchísimas gracias por este espacio. Técnico subjefe. Muchas gracias por la invitación, muy honrados de ella y de venir aquí a dar una información de interés para todo el personal de La Calera. Mayor Benavides, háblenos de esas muy buenas noticias que nos trae hoy. Principalmente es informarle a todos los jóvenes del municipio de La Calera que nuestras convocatorias se extendieron hasta el día 31 de julio. Entonces pueden ingresar a nuestra página web, están abiertas hasta el 31 de julio. Inicialmente teníamos hasta el 20 de junio, pero debido a decisiones internas hemos decidido ampliar hasta el 31 de julio. Entonces están las convocatorias tanto para oficiales como para suboficiales, una excelente oportunidad para servir al país y por supuesto desarrollar un proyecto de vida en un ambiente de estabilidad. Desde luego que sí. ¿Quién no desea que sus hijos ingresen a un lugar en donde tengan garantizado un futuro, ¿no es cierto? Y bueno, ¿cuáles son los requisitos para poder ingresar a esta fuerza tan importante, la Fuerza Aeroespacial Colombiana? En términos generales, ser colombiano, dependiendo del tipo de convocatoria a la que se aplique, es importante recordar que tenemos para oficiales y suboficiales, van a venir unos requisitos particulares. Pero en términos generales, dentro del proceso de incorporación se van a revisar temas
temas de capacidad psicofísica, es decir, del estado físico, el estado de salud. Hay temas académicos, dependiendo nuevamente de la convocatoria a la que aplique. En el caso de los oficiales regulares, que son aquellos que duran 4 años en la Escuela Militar de Aviación, el requisito de escolaridad es bachiller. Lo mismo para los suboficiales regulares, también el requisito es bachiller. Hay un tema interesante, un curso especial que es el curso regular extraordinario de suboficiales, que dura únicamente 1 año, y para ello estamos convocando a todos los jóvenes que adicional al bachillerato tengan un técnico laboral o un tecnólogo, una formación en un área técnica. No importa cuál área sea en la que esté formado. Lo interesante de este curso es que va a durar únicamente 1 año, al término del cual el joven ingresa al escalafón en el primer grado de la suboficialidad, que es aerotécnico. Entonces es un curso muy interesante porque no es recurrente. Nosotros tenemos convocatorias anuales, pero particularmente este curso es extraordinario. ¿Cuáles son los requisitos básicos importantes para ingresar a esta fuerza? Bueno, el primero que todo es tener vocación de servicio. Exacto, ¿no? Eso es importante. Sí, no es que yo me quiero meter a cualquier cosa, metámonos a esto, no. Más allá de la estatura, más allá del ICFES, más allá de cualquier otra cosa, es tener vocación de servicio, porque a los que estamos en la Fuerza Aérea es porque nos gusta servir al país. Claro. Entonces la vocación de servicio es muy importante. ¿La convocatoria es tanto para hombres como para mujeres? Claro que sí, Muy hombres y mujeres. Aquí estamos bienvenidos todos, y recordar que es muy meritocrático. Entonces, todos los que nos estén escuchando, vocación de servicio, méritos, y sí se puede. Bueno, mi mayor, ¿cuál es esa línea maravillosa que nos va a poner a tono para estas convocatorias? Claro que sí, mira, el teléfono fijo al 601-255-2018 o 601-315-9800, extensión 63226. O al celular, mucho más fácil, al 317-427-0575. Con mucho cariño para todos los jóvenes de La Calera, muy bienvenidos a ser parte de su Fuerza Aeroespacial Colombiana. Los esperamos para que puedan ingresar y hacer parte de nuestra familia aérea. ¿Hasta cuándo? 31 de julio, no olviden, www.incorporacion.mil.co. Muy bien, nosotros nos despedimos. Recuerde que usted puede seguir disfrutando de nuestra programación en Teusaca Radio 88.1 FM. Durante 105 años, la Fuerza Aérea Colombiana ha tenido un leal testigo en cada vuelo: el cielo, que también en su inmensidad nos ha permitido resguardar los tesoros naturales y defender la soberanía nacional. En el infinito cielo han estado nuestros sueños, y ahora vamos más allá. Así se va a las estrellas. Somos Teusaca Radio 88.1 FM, la radio que sirve a la gente. ¿Quieres ser un guardián siendo parte del voluntariado ambiental? Tenemos espacios para niños, jóvenes, adultos y empresas con o sin experiencia en educación y gestión ambiental. Participa en procesos de capacitación y acciones en el territorio. Inscríbete a nuestra red de voluntarios en www.car.gov.co. CAR Cundinamarca. Atención, recicladores y recuperadores ambientales de La Calera. La CAR, el SENA y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural te invitan al curso de competencias laborales en el manejo adecuado de residuos sólidos. Comunícate al correo smdr@lacalera-mediocundinamarca.gov.co o al número 322-212-3370. 322-212-3370. Inscríbete y sé parte del cambio ambiental. Juan Carlos Hernández Arévalo, alcalde. La Calera, un lugar para todos. Taller inicial de manicure en colaboración con Organic Lights La Calera. Aprende a trabajar con semipermanente y manejo básico de color en gel. También tendremos clase empresarial y sabrás cómo monetizar tu trabajo. Inscríbete en nuestras redes sociales. Duración 2 días, julio 1 y 2, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. No pierdas esta oportunidad de aprender el arte de embellecer las manos. La Calera, un lugar para todos.
La Calera se une a través de la radio. Es un buen momento para escucharnos en Las Veredas, La Toma, San José La Concepción, La Portada y Altamar. Con la mejor música te acompaña Teusaca Radio 88.1 FM. En Teusaca Radio 88.1 FM son las 3:08. La Calera, territorio cultural. Explora con nosotros la riqueza cultural, histórica y social de este lugar lleno de historias, artistas, tradiciones y muchas voces que merecen ser escuchadas. Sintonízanos cada viernes a las 3 de la tarde en Teusaca Radio 88.1 FM y viajemos a través de entrevistas y música local con el objetivo de resaltar lo que hace única a esta comunidad. Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Nuevamente les saludamos muy especialmente desde Teusaca Radio 88.1 FM. Hoy los viernes, todos los viernes a las 3 de la tarde nos encontramos para hablar de arte y cultura en este espacio que se llama La Calera, territorio cultural. No es un programa más de radio, es un programa de arte y cultura en el que estaremos conversando temas de interés para toda la comunidad y con invitadas súper especiales en la tarde de hoy. Bueno, soy Andrea Méndez y nuevamente les estaré acompañando en esta hora, acompañada por supuesto de mi querida colega Yolanda Barrantes. Bienvenida nuevamente. Hola Andreita, saludo para ustedes, amables oyentes, y para quienes nos ven a través de Facebook. Ahí están nuestras invitadas pendientes de las cámaras. Saludo cordial para ustedes que seguramente se están tomando ese tintico delicioso, ese cafecito con este frío tan bárbaro. Con frío pero con sol, no entendemos el clima. Sí, yo allá me imagino a mis queridos amigos del campo echándose la ruanita encima, ¿cierto? Y después quitándosela porque salió el sol. Sí, echando de la bufanda, entonces que si me pongo el sombrero y la gafa o si me pongo la bota de caucho y la ruana. Sí, más o menos así estamos aquí en La Calera, pero agradecidos porque están ustedes ahí prendidos de nuestra sintonía a través también de 88.1 FM en esta maravilla de programa La Calera, territorio cultural. Cultura en movimiento. Bueno, en Cultura en Movimiento para mí es un placer tener dos invitadas súper especiales que creo que han marcado la historia cultural en el municipio de La Calera. Pues hoy nos acompaña Cindy Prieto Pulido y Sandra Venegas. Ellas son integrantes del grupo de vigías de patrimonio cultural Teusaca La Calera. Además que me identifico poderosamente con ese nombre porque estamos en Teusaca Radio, pero nos visitan hoy los patrimonios de Vigía Teusaca La Calera. Un equipo de guardianes de la historia que desde el corazón de nuestro municipio se han propuesto a rescatar y proteger los tesoros más antiguos y sagrados de nuestra tierra. Desde el año 2021 hacen parte de una red de voluntarios que trabaja por la recuperación, protección y difusión del patrimonio arqueológico y ancestral del municipio. Su labor ha sido clave en el reconocimiento del arte rupestre, caminos antiguos y espacios históricos como la Capilla Doctrinera del Teusaca. Más que investigadoras, son guardianes de la memoria local, comprometidas con las huellas del pasado, que no se pierdan y que además que sigan contando su historia a través de estos medios de comunicación. Bueno, pues les doy la bienvenida Cindy, bienvenida Sandrita, gracias por estar aquí hoy en este programa. Hola, saludo, buenas tardes. Más cerca de eso. Ok. Buenas tardes, Andreita y Yolanda, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentas de poder estar aquí conversando un poco sobre patrimonio cultural, sobre nuestro municipio, del cual nos sentimos orgullosas y comprometidas con proteger y salvaguardar el patrimonio. Bueno, Sandra, bienvenida. Muchas gracias, Yolanda. Buenas tardes, Andreita, y a todo el equipo que los acompaña el día de hoy.
Pues sí, nosotras desde hace mucho tiempo, desde que éramos niñas. Sí, creo que es toda una generación ahí que se encuentra. No íbamos a pedir especificaciones de tiempo, pero bueno. Sí, no, de verdad, desde hace mucho tiempo siempre hemos estado muy inquietas, unidas, muy arraigadas en lo que significa la historia de nuestros antepasados, nuestros ancestros de familia, y todas las cosas que alrededor de la construcción de un pueblo se han ido dando en el municipio. Uh-huh. Bueno, Cindy, porque, primero que todo para contarle a nuestros oyentes que nos escuchan en las veredas, ¿qué es un patrimonio arquitectónico? Arqueológico, más bien. Arqueológico. Okay. El patrimonio, primero como el patrimonio es aquello que nos identifica, lo que nos da identidad y nos arraiga a un territorio, a una región o a un espacio. El patrimonio es muy amplio. Realmente tiene que ver con todas las formas en las cuales hemos vivido en esos espacios. Hay patrimonio material y patrimonio inmaterial. Y dentro del patrimonio material existe como una subcategoría que se llama patrimonio arqueológico. Okay. El patrimonio arqueológico tiene que ver con una serie de elementos que existen desde unas épocas anteriores, es decir, desde que los humanos han habitado la Tierra. Desde allí se han dejado algunos rastros o algunas huellas que nos hablan sobre cómo vivieron esos humanos hace 100 años, 500 años, 10.000 años hacia atrás. Acá en esta región se han podido encontrar incluso elementos de más de 6.000 años de antigüedad hacia el Valle del Teusaca, que fue un poco con la proyección de la perimetral de Oriente de Bogotá, en lo que se denomina el Valle del Teusaca, que es un espacio que compartimos con Huasca y con Sopó. Se han encontrado vestigios que llegan incluso a los 6.000 años de antigüedad. Entonces, los investigadores, las personas inquietas sobre estos temas, lo que hacen es un poco como ver, cómo era que vivían estas personas hace 6.000 años y qué nos puede decir eso sobre el ser humano, sobre las formas de organización, y eso cómo nos vincula a nosotros actualmente y cuál es nuestra tarea en relación con eso, qué es lo que debemos hacer nosotros con eso que nos hemos encontrado allí. Bueno, Sandra, ¿y por qué es importante que sepamos, que conozcamos, que reconozcamos y aprendamos acerca del patrimonio arqueológico, por lo menos en nuestro caso de La Calera? Bueno, por muchas razones, entre esas porque se ha mostrado en los libros que se han escrito acerca de La Caldera que nuestro territorio es un pueblo de blancos, y dicen que es un pueblo de blancos porque cuentan la historia a partir de los hijos de don Pedro de Tovar y Buendía que vivieron acá, y pues realmente eran blancos y llegaron blancos porque ya habían desalojado a los indígenas y porque no se hacía el reconocimiento de esa huella pictográfica que tenemos, que data de muchos años atrás, miles de años atrás, de, como decía Cindy, los vestigios del muisca temprano, el muisca tardío, algo del Abra, algo del paleolítico que se ha encontrado. Entonces nuestro pueblo, que es trazado por uno de las cuencas que lo baña, que es el río Teusaca, es un nombre de la época de los muiscas. Entonces eso hace que nuestro municipio tenga unos ancestros de origen nativo, de origen indígena. Claro. Entonces, eso da la importancia histórica que tiene nuestro territorio, y que no es solamente de colonos o de blancos, sino que tiene unas raíces mucho más antiguas y mucho más profundas. Y fuertes, ¿no? Y bueno, fuertes. Hablaste de un término que quisiera que explicáramos sobre las huellas pictográficas. ¿Qué son los pictogramas? Bueno, las huellas pictográficas, lo que conocemos también como pictogramas o pictografías, son trazos que han realizado, no sabemos quién, no sabemos cuándo, no sabemos cómo, no, sí sabemos cómo y dónde, afortunadamente, sí. Hicieron en la antigüedad. Estos trazos, digamos, lo que se encuentra en esta región
de la sabana de Bogotá y el altiplano cundiboyacense está caracterizado porque hay dos tipos, digamos, de arte rupestre. Uno es los petroglifos y otro es los pictogramas. Okay. Los pictogramas son trazos hechos generalmente con óxido de hierro y eso da el color rojo, aunque también se encuentran hechos con un tipo de pigmento blanco. Y los petroglifos son trazos hechos tallados, con cincel, con percusión, digamos, tallados, y quedan a bajo nivel, digamos, en la roca. En la roca. Y la pictografía es sobre la superficie de la roca. Entonces, esa huella pictográfica, así se llamaba uno de nuestros proyectos con el que pudimos avanzar una investigación que estaba más o menos de unos 10, 12, 13 años atrás. Pudimos llegarla a consolidar con este proyecto, ya con el grupo de vigías conformado. Y ahí pudimos registrar en el ICANN, nosotros registramos 6 rocas con estos trazos pictográficos y logramos también incluir las coordenadas de 2 pictogramas que ya se habían registrado cuando se hizo el estudio arqueológico para el embalse de San Rafael. Esas, digamos, que habían quedado ya reconocidas, pero no habían quedado registradas con coordenadas como se hizo con las que estuvimos haciendo en el proyecto. Entonces, pues es una satisfacción, claro, de un trabajo hecho desde lo empírico hace muchos años, que se pudiera consolidar, y en este momento pues nosotros las hemos ido llamando de acuerdo a las características y a las circunstancias bajo las que estaban dentro de su ubicación geográfica. Entonces, las que ya estaban era la que es conocida como la Corona del Rey, que nosotros llamamos la Piedra del Indio, pero es reconocida con el nombre de la Corona del Rey. Y es muy famosa acá en La Calera, sí, ¿no? Sí, es muy famosa, sí. Esa está en el abrigo rocoso del embalse de San Rafael. Y hay mucha gente que va y visita la Piedra del Indio, pero no conoce la historia, la trayectoria, cómo surgió el hallazgo, etcétera. Pero miren qué importante, ¿no? Sí. Y dentro de ese estudio que se hizo para el embalse de San Rafael, también encontraron otra roca, pero ese pictograma iba a quedar bajo la superficie del agua, ya en el embalse. Entonces tuvieron que cortarla de alguna manera que se hiciera el menor daño posible, y reposa en las instalaciones de la planta Biesner. Es conocida como la Piedra de los Rombos, y bueno, ahí la tienen protegida, pues es una parte, ¿no?, de la piedra. El resto quedó pues en el agua. Y después de haber hecho nuestro estudio pictográfico, los compañeros del grupo de vigías encontraron en otro abrigo rocoso otra piedra que, ¿me recuerdas, Cindy, cómo se llama? ¿Cómo le pusimos? ¿El Taguán? El Taguán. ¿El Taguán del Teusaca? El Taguán del Teusaca. Y las otras son la piedra del colibrí, la piedra mojada, la piedra antigua, que es una piedra que está cobijada por varias leyendas, y es una herencia de mi familia. Entonces ahí hemos tratado de protegerla. Y la de abajo, y la piedra de Tarapacá, a esa le llamamos la piedra mojada,
porque aunque no es una técnica recomendable para poder ver los pictogramas, esa piedra el nombre se lo puso William Pulido y lo hizo y se quedó así porque él iba subiendo por la carretera bajo un aguacero de los que caracterizan nuestro municipio, sí. y se quedó mirando la piedra y vio que sobresalía el color rojo, y en esa época estábamos con el furor de los pictogramas, entonces dijo, uy, ¿qué es esto? Y por eso se quedó así. La del colibrí también la vio él y también le puso el nombre. Tiene una historia bonita esa de por qué el colibrí estaba en el borde de la piedra y él se quedó mirando el colibrí bajó y él miró hacia abajo y vio el pictograma. Entonces por eso pareciera como si la misma naturaleza le hubiera indicado, dando señas. Sí. También está otra que se llama la piedra de la transformación. ¿Vereda Altamar? En la vereda Altamar. Altamar. Y hace también dentro del ejercicio de caminar y todo, encontraron los compañeros también otra que la llamamos la piedra del boliche, que es por un camino que conduce a esa quebrada, y entonces ahí también se quedó registrada. Y bueno, nos han contado de varias que en este momento están en predios privados bastante difíciles de ingresar, pero bueno. Bueno, pues Andreita, qué increíble. Yo creo que La Calera es fuerte referente pues en arte rupestre, ¿no? Con este recorrido que nos acabas de contar, uno se puede llegar a imaginar varios puntos en donde seguramente pues mucha gente que conoce un poco del arte rupestre o que conoce mucho, viene a visitarnos, y los que no, pues aquí a través de Teusacar Radio estamos haciendo esta pedagogía con nuestras invitadas del día de hoy. Así es, mucha historia que contar, y ahí estamos viendo en pantalla cada una de las piedras y el reconocimiento que se ha hecho a través de este grupo, que ha sido muy dinámico. Pero quiero que hablemos un poco cómo fue el inicio de este grupo, cómo nació, de dónde se gestó la idea. Sí, porque han hecho un trabajo magnífico y en poder recoger y documentar todo eso que nos ha venido contando Sandra. Pero ¿cómo nace entonces el grupo de Vigías del Patrimonio? Bueno, es importante señalar que Vigías del Patrimonio es una estrategia del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Nace hace ya 26 años, a pocos años de haberse creado el Ministerio de Cultura en su momento y la Ley de Cultura. Y un poco surge de algo que dice la Ley de Cultura, y es que el patrimonio es una obligación no solo del Estado, sino de los ciudadanos. Es decir, todos los colombianos y colombianas somos responsables de nuestro patrimonio cultural, de que se pueda recuperar, salvaguardar y preservar para las siguientes generaciones. En ese sentido, en su momento, quien era la directora de patrimonio, pues crea el Programa Nacional de Vigías de Patrimonio, que busca organizar a grupos de ciudadanos que ya venían haciendo o generando acciones de protección del patrimonio, y nos da como una categoría, por decirlo así, como un cobijo también desde el Ministerio de Cultura para poder actuar en territorio. Nosotras conocimos en su momento del programa hace ya más o menos 5 años, y comenzamos como conversaciones con personas que ya veníamos trabajando de manera individual en temas vinculados o relacionados con el patrimonio. Por pasión. Sí, exacto. Sandra venía recorriendo caminos y sabía dónde estaban las rocas, había ya hecho un proceso con William de saber, bueno, en dónde es que se encuentran estas, habían hecho una caracterización y un registro muy artesanal y como muy desde la experiencia de, bueno, esto cómo lo podemos ir recuperando y cuidando. Habían personas que trabajaban también con temas de caminos ancestrales. En mi caso, estaba trabajando mucho con temas de recuperación de la historia musical del municipio. Entonces, como que nos fuimos organizando personas que teníamos intereses en común, y post pandemia, cuando ya nos pudimos reunir, nos sentamos un poco a hablar sobre este sueño, que era crear el grupo de Vigías de Patrimonio en el municipio. Y bueno, en principio Vigías de Patrimonio es un grupo de voluntarios, todos nosotros estamos de manera voluntaria desde el 2021 presentando proyectos,
buscando como recursos también para financiar algunas de las investigaciones que son muy costosas. Y también algo que es muy importante para nosotros es generando la necesidad ante las instituciones, como fortaleciendo también las instituciones a través de esa generación de necesidades, para que la institucionalidad también se apropie del tema del patrimonio. Porque como vigías tenemos un punto en el que nosotros podemos actuar, pero de ahí en adelante no. Esto ya le corresponde al ente territorial asumirlo. Y un poco como que el ejercicio que hemos hecho ha llevado a que el tema del patrimonio se convierta en un tema de interés de la política pública y que se comiencen a generar acciones en lo institucional, que ese es también uno de los grandes, intenciones que tenemos desde el grupo de vigías del patrimonio. Ahí hemos hecho una cantidad como de acciones. Cada año nosotros desde el programa debemos crear un proyecto y debemos dar cuenta de ese proyecto al Ministerio de las Culturas. Entonces nos hemos enfocado sobre todo en el tema arqueológico porque es lo que hemos encontrado, y a partir de los ejercicios que hemos hecho desde el 2021 hasta la fecha, el ICANN, que es el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, que hace parte también del ministerio, pues señaló en uno de sus documentos, a partir de un proceso que ahorita Sandra les puede contar sobre la capilla doctrinera, que La Calera era, ¿me recuerdas cómo fue que lo dijeron? Un potencial arqueológico. Un potencial arqueológico de la nación. Tiene que ser, claro. Entonces, digamos, ya nosotros decimos, bueno, no se trata de una piedra, de dos piedras, es decir, hay un potencial arqueológico en el territorio y es necesario conocerlo, registrarlo, que las comunidades sepan que el hecho de registrar un bien arqueológico no quiere decir que, no sé, me van a quitar el terreno o que me van a ir a quitar las cositas que yo encontré de pronto cuando estaba labrando la tierra, no. Realmente lo que se hace ahí es un reconocimiento para poder cuidar y proteger eso que está allí. Una de las grandes necesidades que nosotras teníamos, particularmente con el proceso del proyecto de la huella pictográfica, era poder identificar dónde estaban. ¿Por qué? Porque muchas de las piedras que hemos encontrado se encuentran en polígonos de expansión urbana. ¿Y qué es eso? Eso quiere decir que a futuro en esos terrenos se va a construir. Está proyectado para construir urbanizaciones. ¿Qué sucede? Que si no están registradas esas piedras, ¿qué va a suceder? Probablemente el urbanista que compre ese predio va a construir y se va a quedar calladito y no va a decir nada sobre que allí se encuentra un bien de interés arqueológico. Claro, porque no, de pronto dirán, no, si yo digo... Me para la obra. Exacto, me paran la obra y no, es problema, voy a perder plata, etcétera. Exactamente. Entonces, nuestro interés era poder registrar, que ya apareciera en el Atlas Arqueológico de la Nación, que ya aparecen estas piedras, y que ya esto sirviera para que el municipio pudiera adelantar, por un lado, un plan de manejo arqueológico que lo debe, digamos, está en el ejercicio de hacerlo. Esta administración es una administración que está interesada en trabajar con temas de patrimonio, y que además eso fuera un documento técnico que sirviera para el plan de ordenamiento territorial, porque ya el plan de ordenamiento territorial en uno de sus apartados habla de los bienes arqueológicos y cuál es el cuidado que se debe tener allí, que realmente lo que hay es como un margen de protección alrededor. Pero pues no le van a quitar a la gente su tierra, ni les van a afectar, es más como para poder cuidar eso que está allí y que, como les decimos, nos habla de nuestros antepasados, termina siendo también es parte de la riqueza cultural que tiene no solamente La Calera, sino la nación. Cuando encontramos una piedra, cuando encontramos la capilla doctrinera, nos hablaban de pues que estos bienes eran bienes arqueológicos de la nación. Es tan importante esto que, que no era solo de La Calera, no, es de interés nacional y le puede hablar a la nación sobre quiénes eran los que habitaban estos territorios. Ay, qué interesante. Bueno, supongamos que un campesino está clavando unos postes porque quiere hacer una cerca y ¡pum!, se encontró con una piedra importante, grande, bonita, con pictogramas, etcétera. ¿Qué debe hacer? Primero, no asustarse. Sí, saber que pues nos puede suceder porque pues aquí habitaron comunidades desde hace miles y miles de años y pudieron haber dejado allí su rastro. Les volvemos a reiterar, encontrarse una piedra o encontrarse algún tipo de objeto arqueológico no implica que nos lo van a quitar o nos van a meter a la cárcel, que algunas personas consideran eso. No. Es un bien que debemos registrar. O sea, ¿cómo lo podemos hacer? O sea, ¿dónde quién voy? Una vía es pues que se puedan comunicar con el grupo de vigías de patrimonio y nosotros hemos hecho ese proceso de acompañamiento. La mayoría de las piedras que hemos encontrado es porque la gente nos ha llamado y nos ha dicho, acá hay una piedra, acá hemos encontrado algún objeto. Ahorita que hemos estado haciendo unos ejercicios en veredas, la gente nos dice dónde podemos encontrar algunas cosas, porque
aunque ustedes no lo crean, a las comunidades les interesa el patrimonio arqueológico, sin ni siquiera saber que era patrimonio arqueológico. Hay un sentido como de eso, hay que cuidarlo porque eso es muy antiguo. Porque eso habla de de dónde venimos. Exactamente. Entonces, una es poderse comunicar con el grupo de vigías de patrimonio. Nosotros tenemos nuestro grupo en Facebook y en Instagram, entonces ahí nos pueden encontrar. Otra opción es también dirigirse a la Casa de la Cultura o a la Unidad de Cultura. Allá hay personas que ya conocen sobre este tema de patrimonio, con quienes nosotros hemos venido trabajando en este ejercicio también pedagógico de acompañar a las comunidades para que entiendan un poco de qué se trata esto. Y la tercera opción, que es una opción ya directa, pueden comunicarse con el ICANN o entrar a la página del ICANN, y el ICANN tiene un aplicativo para el registro de estos bienes. Lo que sucede es que allí sí van a pedir algunos datos, como cuánto mide la piedra, cómo están las imágenes y demás. En ocasiones ellos incluso cuando es un bien excepcional, es decir, como algo que llama mucho la atención, mandan un arqueólogo, un experto que viene y visita el lugar y hace como una revisión de qué fue lo que se encontró. Y ya se registra esa piedra allí y queda también registrada dentro del plan de ordenamiento territorial. Como les digo, no van y la sacan de allá. No, las piedras tienen sentido donde están. Las piedras, es decir, las comunidades indígenas que habitaron este territorio, no sabemos también eso. Nosotros no podemos decirles esta imagen o este dibujo significa esto. No, digamos, científicamente no es viable, no es posible saberlo. No sabemos si eran señales, por ejemplo, por este camino no, o yo no sé. Pero en el ejercicio que hicimos, y Sandra podrá explicar un poco más de eso, las piedras, cuando ya comenzamos a ver qué sucedía, dónde estaba la cara del dibujo o dónde estaban ubicadas las piedras, siempre veíamos que estaban de cara a un cuerpo de agua, es decir, había un cuerpo de agua, ya sea una laguna, una quebrada, un río, y probablemente tenían un sentido más como espiritual para estos grupos. Entonces, la piedra tiene sentido donde está ubicada, no necesitamos sacarla. Tiene un sentido allí y a veces tiene que ver con los temas astronómicos. Yo no sé muy bien de eso. Sandra sí lo sabe un poco más. Astronomía, que tiene que ver con las estrellas y el universo, ¿no? No gastronomía, sino astronomía. Y astrología. Pero sí, a veces tiene que ver como con ciertos puntos astrológicos que para ellos tenían como importancia, entonces elegían también las piedras y hacían los dibujos relacionados con eso. Todos son especulaciones, realmente. Sí. Hemos intentado en los grupos en los proyectos, siempre tener como distintas miradas, como una mirada científica, más técnica, pero también una mirada desde personas y sabedores que nos podrían dar pistas sobre qué podría significar esto. Porque consideramos que ambos saberes son válidos, sí, exacto, y nos pueden aportar muchísimo. Bueno, y supongamos, seguramente algunos se está preguntando, bueno, ¿y a uno le pagan por tener la piedra ahí? Porque yo no voy a poder poner mi cerca entonces, pero porque me toca quedarme cuidando la piedra, más o menos. No, pero sí se puede contemplar. Creo no sabría la respuesta exacta ni cómo se debe acudir, pero la idea sí es que así como cuando se hace o se mantiene una reserva, hay pago por servicios ambientales, el tener un sitio con pictografías o con algún tipo de arte rupestre, yo no sé si la disminución en los impuestos de pronto, o que se pueda hacer una explotación del terreno que no afecte a la roca, y porque si no, pues la gente dice, bueno, no la puedo vender, no me la pueden embargar, entonces no puedo pedir un préstamo para sobrevivir, no puedo hacer nada que la afecte, entonces ¿qué hago? Entonces digamos que precisamente para eso es un plan de manejo, para que se pueda decir, bueno, hay tales y tales acciones que se pueden hacer ahí, y lo más importante es protegerla, y digamos que hay unas distancias, hay unas cosas que, entonces no es que si yo tengo, no sé, un terreno de 1 hectárea y tengo una roca en que su área es unos metros cuadrados, pues el resto de la finca sí lo puedo aprovechar. Entonces es más como de ver ya la normatividad más en preciso, pero sí, no se trata de
De que ahí me va a llegar voy a contar con esa plata, ¿no? Sí, no, porque No. El Estado como tal no compra, ya no tiene ese tipo de manejos. Por eso en el caso de las piezas y de ese tipo de cosas, los artefactos, lo que se encuentre, ya no lo compra el Estado. Es mejor que la gente, por ejemplo, lo registre y lo pueda tener y lo pueda salvaguardar, porque eso es un tesoro, es un ¿no? tesoro. Claro. Y en el caso pues de las rocas, pues no pueden venir y comprarla y llevársela y ponerla en un museo, pues no. Podrían hacer también, digamos, han encontrado lugares como colecciones importantes arqueológicas y pueden hacer un museo, digamos, podría haber como una actividad turística alrededor de ciertos elementos de patrimonio, claro, con los cuidados correspondientes porque en ocasiones cuando se abre el turismo y no hay un control sobre ello, las pueden dañar. Entonces, si, no sé, yo no sé si alguno ha ido al parque arqueológico que hay en Facatativá, y uno va, es muy triste porque la gente ya la ha rayado, muchos con grafitis. Entonces uno dice, bueno, sí, el turismo interesante, pero ¿en qué condiciones? Y como cuidando realmente que eso pueda mantenerse allí. Exacto. Bueno, pues tema interesante. Y pues me surge acá también una pregunta. Yo las veo muy apasionadas a ustedes con el tema de las piedras, del arte rupestre, etcétera, etcétera. Pero entonces yo digo, bueno, ellas yo me imagino que son como arqueólogas o tienen profesiones que tienen que ver con el tema. Entonces, Sandrita, cuéntanos a qué te dedicas, aparte de este voluntariado tan maravilloso que agradecemos profundamente, porque pues no todo el mundo tiene la disposición, ¿no?, de cuidar el arte, de cuidar estas piezas que hablan claramente de nuestros orígenes, de nuestras historias, sino que también pues dan cuenta de muchas otras cosas. ¿Qué haces en la vida, Sandrita? Bueno, yo de profesión soy zootecnista. Imagínate. pero desde muy chiquita he sido muy apasionada por muchas cosas. Una es la naturaleza. La otra es el arte y la cultura. Entonces, digamos que en el curso de la vida he hecho varias cosas, y una de esas es a raíz de toda esta historia. Bueno, yo empecé escribiendo poemas, después hice algo de narrativa, escribí cuentos y me inspiré un poco dentro de muchos temas en cosas relacionadas con piezas encontradas bueno, en el territorio, no propiamente en La Calera en ese momento. Después vi unas fotografías de tunjos encontrados acá también. Y bueno, hice una colección de cuentos para una publicación que hizo la Casa de la Cultura hace unos años, y ahí participé con un librito que se llamaba En tiempos de los muiscas, y la colección se llamaba Vientre de Agua. Era una colección de más o menos 9, creo que eran 9. Y están en la biblioteca. 9 libros. En la biblioteca nuestra. Están en la biblioteca, sí. Qué Entonces, bien. en uno de esos participé con mis escritos, cosas de lo que había investigado, de lo que había hecho, y en otro participé porque fui parte de un grupo de personas que estábamos haciendo, ¿cómo se llama eso? Del concurso de cuentos, jurados. Jurados del concurso de cuentos. Entonces, para esa colección dijimos, es para alguien que escribe, es rico que le publiquen. Entonces, sí, sin duda. Entonces, una compilación de algunos de los ganadores y ahí pues hice el prólogo de ese librito. Y bueno, y he escrito novelas, cuentos, varias cosas, y desde hace ya unos años bastantes, como unos 20, 25 años, con mi papá y mi tía Isabel, que son súper inquietos también en el tema de la cultura y que forman parte del grupo de los Vigías del Patrimonio, empezamos a hacer unas cosas que se llamaban las tomas culturales por el arte de La Calera. Y ahí pues con el apoyo de la alcaldía en ese momento hacíamos exposiciones, lunadas,
diferentes cosas. Entonces siempre nos hemos movido en el mundo del arte. En el mundo del arte y la cultura. O sea, y la zootecnia. La zootecnia. Pero te gustan también, los pájaros, por ejemplo. También la he desarrollado pues en la medida de lo posible. Y la otra cosa es lo que menciona Cindy, yo pues, inquieta en lo natural también, participé en una convocatoria y quedé para hacer un curso sobre aviturismo. Entonces, pues lo hice con muchas ganas de hacer muchas cosas por las aves de La Calera. Participé en un grupo que se llamaba, era de vigías también, pero de la cuenca del Teusacá. Conozco a la persona, es una amiga muy, muy querida, que fue quien inició la investigación y el desarrollo del proyecto para que se declarara a la indígena Nigrirrostris, al tucán de alta montaña, como ave insignia del municipio. Y estuve apoyando ese proceso también. ¡Ay, qué maravilla! Para que fuera, pues es patrimonio natural. Sí, por supuesto. Nuestro indígena Nigrirrostris. ¡Ay, qué lindo! Bueno, y por este lado, Cindy, ¿qué profesión tiene? Yo soy licenciada en filosofía y hace poco terminé una maestría en gestión cultural. Me encanta la gestión cultural. Llevo muchos años trabajando en esto. He trabajado sobre todo con bibliotecas públicas. Fui bibliotecaria aquí en el municipio. Mi jefe era Andreita. Con razón, esas miradas ahí como de cómplices. Era mi jefe. Sí, trabajamos muy rico. Sí, nos inventamos muchas cosas. Se hicieron muchas cosas. Sí. Entre esas la biblioteca, la construcción de la biblioteca. La gestión de la biblioteca con la embajada de Japón. Fue un trabajo fuerte, pero bueno, siempre me da mucha emoción ir a la biblioteca y verla y decir como, ay, bueno, quedó algo ahí para los niños y para las personas que la utilizan y la aprovechan. Y les invito a la biblioteca pública. Tienen excelentes bibliotecarios. Ay, qué chévere. Y pues he trabajado con bibliotecas públicas hasta la fecha. Y ahorita que tú hablabas sobre si éramos arqueólogas, me pasó algo muy curioso estos días que estuve como pensándolo, y era que hace muchos años yo vi cuando niña, y yo creo que ustedes también lo vieron, una película que era sobre Egipto, que era como que justo había una bibliotecaria, y era como que iban y buscaban unos tesoros, era de acción, de esas de comer palomitas. Y yo recuerdo que desde que yo vi esa película se llamaba La Momia. Y ahora sí, qué peliculón tan bueno, de verdad que sí, para comer palomitas. Y en palomitas. esa época, siendo niña, yo decía, yo quiero ser arqueóloga. Pero no se dio, y entonces ahora yo digo, no, Dios me está permitiendo experimentar eso que quería en su momento, ahora, de voluntaria y aprendiéndolo de manera empírica. Y poder un poco como, me gusta eso, como encontrar cosas, como bueno, busquemos y encontremos algo que esté por allá escondido y salvémoslo, porque lo que no se rescata se pierde. Particularmente, una de las cosas que a mí me ha encantado es poder hablar de las músicas tradicionales. Mi abuelo era músico, él tocaba la bandola. Él era de la vereda de La Olla, y allá ellos tenían un grupo, y hay como grabaciones que he encontrado de otros grupos de las veredas. Y uno de los procesos que, digamos, más me conectó y que fue un poco con el que yo ya dije, no, organicémonos para hacer algo en relación con esto, era poder recuperar la música de mi abuelo y poder encontrar allí como, bueno, hay unas músicas que se crearon en el territorio, que existen en el territorio. Hay unos músicos también que están generando sus propias músicas, sus músicas tradicionales, que son las personas de las veredas, que muchas veces están en el Festival de Patesao, y es donde uno los encuentra. Sí, la vitrina para Pero la también música. yo decía, hay muchos músicos que en este momento ya son personas muy mayores y que en cualquier momento se nos van, y nosotros nunca recuperamos las historias y esas de vida memorias de ellos. sí. Exactamente. Y mi abuelo, por ejemplo, él murió, y un poco como que quedaron esos cassettes por allá guardados en el sótano de un tío. Y era como ir a buscarlos y recuperar eso. Entonces siempre me ha gustado eso, como poder ir a buscar la información y a buscar, bueno, esto dónde está, y recuperémoslo y pongámoslo a disposición. Porque creo que también para nosotros poder hablar con una voz propia tenemos que reconocernos. Sí, entonces a veces estamos mucho hacia lo externo, como qué es lo que me trae el mundo hacia acá. Pero también el poder posicionarnos y tener una voz propia implica reconocer qué hay detrás de mí. ¿Qué ha pasado antes? Y luego, ¿dónde estoy yo ubicada para poder hablar al mundo
con una voz individual, con una voz auténtica y única. Y yo creo que eso es importante para los calerunos, el volver hacia atrás para poder entendernos hacia adelante y hacia futuro. Y yo creo que el patrimonio y la cultura es lo que es la forma en la que realmente nos constituimos en esa identidad que tenemos. Como que por eso aquí somos patiasados, por ejemplo. Exactamente. Que hay una historia, hay una tradición, hay algo verdaderamente fuerte cultural que nos hizo así patiasados. Exactamente. Bueno, Andreita, pues qué interesante todos estos temas, y pues de pronto nuestros oyentes dirán, bueno, pero pues yo no sabía sobre rocas, no sabía que era patrimonio arqueológico, ¿cierto? Arqueológico, y pues aquí nos están contando nuestras invitadas la importancia de conocer y reconocer este tipo de patrimonio que también enriquece nuestro municipio, ¿no? Y hace que sea más visitado, y hace que la gente venga, que haya más turismo, que se desarrollen las economías con mucha más fuerza, ¿no? Las economías circulares, como dicen por ahí. Tenemos las 3 de la tarde, 47 minutos, y estamos en La Calera, Territorio Cultural. Bueno, saludamos a todos nuestros oyentes que están ahí súper conectadísimos, nos escriben desde Huasca con muy buena sintonía y escuchando un programa muy interesante sobre arte rupestre, nos escriben. Bueno, ¿qué tal si hablamos un poco en todo este reconocimiento y saber que han venido ustedes trabajando? Hablemos un poco de la Capilla Doctrinera, que es como ese proyecto, creo que macro y de mayor lucha en la que han tenido, y cómo se ha venido dando. ¿En qué vamos con ese proyecto? Bueno, la Capilla Doctrinera, digamos que fue uno de los sitios que en nuestra época de investigación con William, también lo teníamos ahí como, ¿y esto qué es? O sea, digamos que por tradición familiar, uno sabe que allá hay unos muros, sí, la gente de la zona lo conocía mucho. Cuando iban a cerrar el camino por el conjunto que hay en ese lugar, por Macadamia, iban a cerrar el camino, la comunidad de aledaña a ese camino, que pues por ahí pasa el camino del Meta. Entonces la comunidad aledaña vuelve y juega mi papá entre ellos. Dijeron, no, esto es un camino público y no se puede cerrar. Entonces lo que hizo Macadamia fue, digamos que poner una cerca a 2 metros a 1 metro de la capilla, y no tocar los muros, porque pues evidentemente eran unas ruinas, pero no se sabía de qué eran. Entonces dentro de las caminatas que hicimos con el proyecto. Con el proyecto antes de eso, Leonardo Ayala había hecho una investigación para un proyecto que él hizo para la gobernación de Cundinamarca. Ahí él me hizo a mí unas entrevistas, y entonces yo hablé acerca de lo que sabía de la capilla, digamos, de manera muy empírica también. Y posterior a eso, ya con el grupo de vigías, dentro de las caminatas que hicimos, estuvimos haciendo una visita a la capilla, y ahí quedó como que no la podíamos incluir con las piedras, porque el proyecto era sobre la huella pictográfica, y eso quedó ahí. Y cuando el grupo estuvo bajo la coordinación de mi tía Isabel, ella dijo, bueno, hay que hacer algo con esto. No tenemos a dónde, o sea, no sabemos a quién exactamente hay que recurrir, enviemos el comunicado al ICANN. Y ella hizo el oficio. Dentro del grupo, hay que destacar que dentro del grupo de vigías cada uno tiene un fuerte. Sí. Y el fuerte de mi tía son los oficios. Los derechos de petición. Los derechos de petición y los oficios. Sí. Entonces mi tía Isabel envió un oficio solicitando una orientación acerca de qué podíamos hacer para saber qué tipo de bien era la Capilla Doctrinera.
Entonces, del ICANN nos pidieron información histórica, registro fotográfico y pues que contáramos algo de lo que sabíamos, digamos, por tradición oral de lo que era la capilla. Entonces, así se hizo, creamos pues el documento, lo enviamos con la gratísima sorpresa de decir vamos a enviar a una arqueóloga especializada en esa área para que vaya y haga una visita. Y entonces vino, ella era María Paz. Uh-huh. Y vino María Paz, estuvimos varios del grupo de vigías y ella emitió su concepto y nos enviaron el oficio informándonos que la capilla doctrinera del Teusacá era declarada patrimonio arqueológico, arquitectónico e histórico de la nación. Dios mío, pues así será la importancia. Entonces, eso nosotros, wow, no estábamos locos, no era pasión, no era... Hicieron un gran hallazgo. Sí. ¿Ha sido el más grande que han hecho ustedes? Pues sí. Pues las piedras. Junto con las piedras. Sí, ajá. Sí, lo que sucede con la capilla es que, claro, ahí habían unos muros y no se sabía muy bien eso qué era. La gente de la vereda sí decía, eso es importante, y lo habían cuidado. Incluso cuando comenzaron la construcción de Macadamia, lo que dice Sandrita, la gente se opuso a que cerraran el camino, se opuso a que tumbaran esas ruinas. Muy bien. O sea, no había una idea de que había ahí, pero sí era importante para la gente. Una fuerza espiritual ahí que... Claro, o sea, la gente decía como eso hay que cuidarlo. Exacto. Había una cosa como eso hay que cuidarlo. Y una fuerza espiritual, digamos que tanto para lo que ya significa patrimonio después de que llegaron los encomenderos y el adoctrinamiento, pero también para lo que sintió el pueblo muisca desde el rompimiento de su me fue la palabra. ¿De su cosmovisión? De su cosmovisión, okay. Exacto, sí. Uh-huh. Porque dentro de esas caminatas que nosotros hicimos, dentro de los recorridos, invitamos representantes del pueblo muisca de diferentes sitios. Uh-huh. Y para ese recorrido vino una niña, Nicole Torres, del resguardo de Suba. Uh-huh, okay. Y cuando llegamos ahí, habíamos ido antes a la Piedra del Colibrí y ella dijo, tuvo una visión clara de uno de los pictogramas, una conexión espiritual con la madre tierra, con la serpiente, con el significado de la fertilidad del agua, una cantidad de cosas súper lindas que nos transmitió ahí. Y cuando llegamos a la capilla doctrinera dijo, uy, espere un momentico, esto está muy fuerte. Sí, ya me dio escalofrío a mí. Sí. Dice, aquí hay mucho dolor, aquí hay mucho, entonces, claro, todos quedamos con el compromiso de estar sanando uh-huh. lo que sucedió ahí, porque si bien el sincretismo religioso se da, no siempre ha sido por formas más amables. Uh-huh. Sí, hubo mucha violencia en el proceso de evangelización. Sí, claro. Y realmente la capilla, una de las cosas muy poderosas que tiene ese espacio es que pues nos habla de justamente dónde quedaba el asentamiento muisca. Uh-huh. El hecho de que el municipio se haya desarrollado en esta parte fue muy particular por la creación, digamos, de la capilla colonial y de la hacienda que en su momento hicieron los hijos de quien fue el fundador, pero el pueblo muisca sí se encontraba ubicado en ese otro espacio, allá donde está el conjunto de Macadamia específicamente. Ahí era el asentamiento de las comunidades en lo que llaman el Valle del Teusacá, no solamente hacia donde estamos nosotros, sino lo que se extiende. Esas veredas, ¿cuáles son? San José y Marque, San José el Triunfo. Marque es el Triunfo. O sea, en esa zona, de ahí para allá hasta llegar casi que a Sopó, que es donde más han encontrado, eran lugares donde estaban los asentamientos de las comunidades indígenas. Y usualmente las capillas doctrineras eran lugares que se ponían donde estaban los indígenas
para justamente hacer el proceso de evangelización, que en su momento pues fue un proceso, digamos, muy complejo, porque en aras, digamos, de mostrar un Dios de amor, se mostraba era de otras maneras, de violencia y de efectivamente, digamos, unas formas en las que las comunidades se fueron incluso disminuyendo. Hay registros históricos que dicen que acá había cierto número de indígenas y fueron desapareciendo y muriendo en el proceso. Entonces tuvo que haber sido un proceso muy doloroso y muy difícil. Y pues Sandrita un poco también como en ese ejercicio lograron encontrar fuentes en el Archivo General de la Nación específicas donde se decía cómo tenía que construirse la capilla, cuánto tenía que tener de alto, que eso sirvió mucho para decir, ok, sí es una capilla doctrinera, entender un poco como la importancia histórica que tiene, pero también lo que implicó para las comunidades que vivieron ahí, y también reconocerlo, es decir como, ok, esto pasó, generó efectos negativos en su momento a las comunidades indígenas, y luego ya siguió y se generó como una importancia también alrededor de los pobladores que estaban en la vereda para proteger y mantener ese espacio que nos habla efectivamente de nuestro pasado. Bueno, pues quiero preguntarles ya si dentro del grupo de vigías y patrimonio cultural Teusacar La Calera, ¿tienen de pronto ustedes actividades como recorridos guiados para las personas que de pronto estén interesadas en conocer de cerca, un poco más acerca, valga la redundancia, de toda esta riqueza histórica y de este patrimonio sobre todo que hay aquí en La Calera? El año pasado estuvimos haciendo como unos recorridos invitando a la gente como para que conocieran un poco más acerca de lo que nosotros habíamos podido dar cuenta en el proyecto que habíamos hecho, y pues tuvo bastante acogida. Qué bien. Y fue muy interesante, pero quizás lo más importante en este momento es que mientras no haya un plan de manejo arqueológico en el municipio, que dé unas directrices para poder realizar esos recorridos. Hay que, nos podrían contactar y les contamos un poco, y de pronto en un grupo reducido podemos conocer los sitios. Hay algunos que quedan en predios privados, entonces pues eso también tiene como un trámite, como un trámite. Uh-huh. Y digamos que no queremos que suceda algo que nos vaya a generar una preocupación mayor. Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, en los casos de en la Corona del Rey, hay una actividad de escalada en roca, y se corre el riesgo grandísimo de que se dañe, o se pierda, o se caiga, sí, o se pele con la subida. Entonces, también en un ejercicio que se hizo con el acueducto, se estaba tratando de proteger y con vallas, digamos, informativas, y las vallas, mejor dicho, se pusieron y al otro día ya estaban llenas de grafitis. Entonces, si uno tiene el temor de que si da a conocer algo, no se cuide, haya un efecto negativo de querer contrarrestar, opacar. Sí, claro, de pronto las ganas de conocer masivamente un lugar, pues va a hacer que de pronto personas que no aprecien el valor tan importante del arte, de la cultura, pues acaben deteriorándolo y dañándolo. Sí, ¿no? Sí, realmente para nosotros no tenemos como un enfoque turístico. Nuestro objetivo es básicamente de investigación y como en interrelación con las entidades públicas y con los entes que están a cargo de la protección de estos bienes. Hemos hecho recorridos sobre todo con las comunidades del territorio para que se puedan apropiar de lo que hay y ellos puedan ser también como vigías de sus espacios arqueológicos y de importancia patrimonial. Porque, como dice Sandra, mientras no exista, digamos, una normativa clara y unas acciones desde las entidades públicas con la protección de eso, es muy riesgoso poner, digamos, en conocimiento público y como propiciar el conocimiento de estos espacios, porque pues puede haber gente que los cuide también, pero puede haber gente que genere daños. Bueno, pues de verdad que se nos fue el tiempo y ha sido maravilloso conversar con ustedes dos. Creo que nos va a tocar hacer una segunda parte porque no alcanzamos a abarcar
todos los temas. Sabemos que ya se está avanzando en un plan de manejo arqueológico y que ustedes también están haciendo un apoyo importante, pero para cerrar quisiéramos preguntarles qué se sueñan a futuro como parte de integrantes de este grupo de vigías para el municipio de La Calera. Mi sueño particular. Tenemos un sueño grupo y es seguir investigando, sobre todo una de las cosas bonitas que nos ha sucedido ahorita con el tema de la definición del plan de manejo arqueológico es que hemos podido ir a otras zonas rurales donde las personas nos han acogido y nos han contado sobre cuáles son esos bienes que tienen. Particularmente hay un proceso que a mí me interesaría mucho que pudiéramos adelantar y que lo han hecho otros vigías, y es poder abrir una línea para que los chicos puedan tener una alternativa al servicio militar, que es una línea de gestores de paz y de protección de patrimonio. Entonces sería muy interesante poder vincular a chicos que estén que digamos tengan otra opción diferente al servicio militar para que puedan ser vigías del patrimonio y nos puedan acompañar a cuidar y proteger y salvaguardar todos estos bienes que tenemos en nuestro municipio. Sandrita. Bueno, y en el caso mío es bastante grande. Compártenos uno. Así que tiene uno muy grande. Uno muy grande. Hay una cosa que siempre nos ha parecido muy interesante dentro del grupo, aparte del fuerte de cada uno, es también el interés. Y pues el patrimonio, como lo decía Cindy al comienzo, el patrimonio cultural abarca mucho, una cantidad de cosas que se reflejan en las acciones del ser humano. Entonces está lo ancestral, está lo religioso, está lo arquitectónico, y nosotros cada uno hemos hecho algún trabajo en eso. Entonces digamos que poder generar a partir del reconocimiento y el trabajo que hemos hecho con cada una de esas aristas del patrimonio, se pudiera generar una cátedra para los colegios. En ese sentido de poder contarles todo, o sea, desde los que escribieron en las rocas, como del cuadro de la Virgen, como de la capilla, la capilla, como de, o sea, corona del rey, todo. Que todo lo podamos transmitir a través de una cátedra, porque tenemos historia. Claro, qué lindo. Contactos. Historia y prehistoria. Sí, mucho que contar. Números telefónicos, ¿dónde los podemos encontrar? El correo es vigiaspatrimoniolacalera@gmail.com. Allí Vigías Patrimonio Teusacá, no, Vigías Patrimonio Teusacá La Calera, perdón, @gmail.com. Y en Facebook e Instagram nos encuentran como Vigías del Patrimonio Teusacá La Calera. Allí vamos nosotros como subiendo información sobre las distintas actividades que tenemos. Este año estamos trabajando mucho con temas de caminos ancestrales y caminos reales. Entonces sí estamos haciendo unas salidas, pero sobre todo como a recorrer estos caminos para apoyar a las comunidades que están solicitando como la apertura de muchos de esos caminos y la protección. Bueno, Andreita, muchas restitución. La restitución pública de los caminos. Bueno, pues a Sandra y a Cindy, de verdad, muchas gracias por habernos compartido toda esa riqueza cultural, histórica, conocimiento, saber y experiencia en este espacio. Esperamos tenerlas pronto nuevamente con un segundo programa porque nos tienen mucho que contar y bueno, acá este medio es la señal cultural de La Calera también. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes por la invitación. Y gracias. Un saludo especial a todos los compañeros. Vigías que están viéndonos. Sí. Bueno, Jolie, nos vemos más tardecito. En un momentico. No, el próximo viernes. El próximo viernes, sí. Así es. En un programa nuevo que entra, ¿no? Pero muy pendientes. Muy poderoso. Muy pendientes porque es pare de viernes, o sea, cuidado. Así es. Ustedes, querida audiencia, y a todos los que están conectados en nuestra transmisión por Facebook Live, por streaming y a través de nuestro dial 88.1 FM, los invito a que continúen con nuestra programación especial de fin de semana.
La Calera, territorio cultural. Explora con nosotros la riqueza cultural, histórica y social de este lugar lleno de historias, artistas, tradiciones y muchas voces que merecen ser escuchadas. Sintonízanos cada viernes a las 3 de la tarde en Teusaca Radio 88.1 FM y viajemos a través de entrevistas y música local con el objetivo de resaltar lo que hace única a esta comunidad. Desde La Calera, Cundinamarca, puerta de la región del Guavio, transmite Teusaca Radio. 88.1 frecuencia modulada HJOO. Emisora de interés público de la Administración Municipal. Teusaca Radio. Primera emisora en Colombia que emite su señal con energía 100% renovable. La señal de Teusaca Radio 88.1 FM llega a cada rincón del municipio de La Calera a través de energía solar y eólica. Innovamos con energías limpias. La Calera, un lugar para todos.